Muy buenas tardes. Bienvenido a mi programa El Planet, Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. El día de hoy se abordarán dos aspectos fundamentales para la formación en derechos humanos. El primero corresponde al marco conceptual del Planet y el segundo relacionado con los dilemas y las tensiones en torno a la educación en derechos humanos en democracia. Tendremos entonces el acompañamiento de expertos que a través de una entrevista nos ofrecerán aportes importantes frente a estos temas de interés general. Para el desarrollo del primer tema contamos con tu presencia, Claudia, una mujer capacitada que viene de la institución educativa Escuela Normal Superior de Ancón, Antioquia. Bueno, Claudia, empecemos. Vamos pues como a fondo. ¿Qué es para ti, de acuerdo a la experiencia, qué es el Planet? Bueno, pues te cuento, mi estimada Claudia, que el propósito central de este proyecto es que los estados nacionales asuman la educación en derechos humanos como la estrategia central de este decenio. De esta manera se puedan fortalecer los derechos humanos y las libertades desde la dignidad del ser humano. Bueno, además es muy importante desarrollar plenamente la personalidad, promover la tolerancia, la igualdad entre ambos sexos y la amistad de las naciones, que como hemos visto en los últimos años, las relaciones entre los países vecinos se han resquebrajado muchísimo. Esa parte es fundamental. Qué bien, Claudia. Qué bueno que en las instituciones educativas se empiece a pensar no solo en el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también se promuevan los derechos humanos, que son tan indispensables dentro de una sociedad. Así es, Claudia. Bueno, Claudia, ¿por qué no nos explicas mejor entonces qué es el plan en sí? Bueno, claro que sí. El Planet es un conjunto de principios, normas, de elementos jurídicos, educativos y culturales en los cuales se enmarcan dentro del Estado Social de Derecho. Este se consagra en la Constitución Política de Colombia de 1991. Bueno, esto quiere decir que el Planet es un proyecto que requiere que la norma pase de la vida cotidiana y que no se quede anclado solamente en las instituciones educativas. Bueno, esa es su función y además de esto para que sea apropiado por todos los agentes educativos, de tal manera que sea posible su análisis, su reflexión y algo muy importante que debemos hacer, que es la difusión masiva. Qué bueno, Claudia. Cuéntanos entonces cómo está organizado el marco conceptual del Planet. Claro, bueno, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos está organizado desde 7 momentos básicos. El primer momento se marcan los principios rectores. Bueno, entonces el Plan Nacional de Derechos Humanos está fundado como elemento fundamental desde la dignidad humana, donde se adoptan una serie de principios establecidos en el marco del Estado Social de Derecho. Bueno, entonces ahí es importante tener en cuenta que el respeto por la dignidad debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Muy importante que todos los funcionarios públicos de una u otra manera estamos obligados a tratar a toda persona sin distinción alguna. De este modo, como lo conforma o lo plantea la ley. Bueno, desde lo normativo es importante tener en cuenta que se identifican 3 elementos básicos. El primero tiene que ver con el orden jurídico, el segundo con el orden constitucional y el tercero con el derecho fundamental autónomo. Entonces, a partir de estos 3 elementos se forman los principios rectores. Bueno, los principios rectores están básicamente enmarcados en la práctica y en la protección de los derechos humanos, en la prevalencia de los derechos del niño como elemento fundamental, en el ejercicio de los derechos humanos y algo muy importante que tiene que ver con el reconocimiento de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, el segundo elemento en la formación del Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos tiene que ver con la educación en y para los derechos humanos. En 1974, la UNESCO define la educación como un proceso global de las sociedades, a través del cual las personas
y los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad nacional e internacional y en beneficio de ellas todas sus facultades, sus capacidades, sus aptitudes y sus conocimientos. Es entonces que, teniendo en cuenta estos elementos, se funda el marco de ese Plan Nacional de Derechos Humanos, y parte de tres elementos básicos. El primero tiene que ver con la formación de sujetos de derecho, el segundo tiene que ver con la consolidación de un Estado social de derechos, que es básico en este proceso, y por último, en la construcción de una cultura de los derechos humanos. Bueno, si hablamos de la educación en y para los derechos humanos, la intencionalidad explícita es formar sujetos de derechos, personas capaces de autorregularse, de reconocerse a sí mismos, de construir su propio conocimiento, y algo muy importante que se ha dado en los últimos tiempos, personas capaces de enfrentarse o de enfrentarse de acuerdo con los diversos abusos que van sufriendo, y poderle hacer frente a ellos y de transformar el entorno cercano en el cual se rodean. Bueno, bien lo plantea Alain, que el ser humano tiene tres momentos o elementos básicos. Debe ser aprender la resistencia a la dominación, el amor a sí mismos y el reconocimiento de sujetos desde el apoyo de las reglas y las normas jurídicas. Entonces se considera el sujeto de derecho como ser autónomo, con capacidad de autodeterminación, consciente de su dignidad y orientado hacia el bien común. Así es. Claro, un sujeto de derechos que aprende a hacer uso de sus límites y además que asume los derechos humanos como una forma de vida. En eso se enmarca toda esta política de la formación de derechos humanos. Bueno, el cuarto elemento tiene que ver con la consolidación de un Estado social de derecho. La Constitución Política Colombiana indica a través de los fines del Estado que un Estado social de derecho debe aprender a servir a la comunidad, a promover la prosperidad general, a facilitar la participación a través de diversos mecanismos, a participar en la toma de decisiones que sean importantes y que se vea reflejado también en la vida política, económica, administrativa y cultural de una nación. También a defender la independencia nacional, y algo también como básico es a mantener la integridad del territorio. Entonces, de esta manera, el Estado social de derecho se consolida cuando en la realización de valores y actitudes se fundan desde la dignidad humana, que ya lo veníamos trabajando desde los ejes anteriores. Bueno, Claudia, pero me encantaría ver ya desde la experiencia de la Escuela Normal Superior cómo aplican el plan. Bueno, claro que sí, Claudia. Entonces, los invito a que observen unas imágenes de la Escuela Normal Superior de Bejorral, y allí juntas podamos terminar de abordar los tres elementos básicos, los tres elementos que nos restan del Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos. Y ahí nos vamos relacionando y nos vamos contando de cómo es el proceso. El quinto elemento es la construcción de una cultura de los derechos humanos. La cultura de derechos humanos hace referencia al sistema de valores, significados, representaciones y prácticas basadas en la dignidad humana, que promueven el ejercicio, el respeto, la defensa y protección de los derechos de la persona y los colectivos humanos en los marcos públicos y privados de un Estado. Es por ello que construir cultura de derechos humanos implica la comprensión de las representaciones sociales que conducen a las acciones de los sujetos en su vida cotidiana. Bueno, Claudia, entonces, como podemos observar, en nuestra institución educativa se dio un proyecto a nivel transversal, donde todos nuestros estudiantes son formadores de maestros, y ellos trabajan en pro de este proyecto, este Plan Nacional de Formación en Derechos Humanos. Entonces, como pueden observar, los estudiantes trabajan de la mano con los niños y les enseñan a ser reconocedores de sus derechos y sus deberes como elemento fundamental de este Plan Nacional. Bueno, el sexto elemento es la aproximación a una pedagogía para la educación en derechos humanos, desde la construcción de subjetividades, pedagogía crítica, corriente constructivista. El séptimo elemento
está enfocado en los campos básicos de la educación en derechos humanos, centrado en valores y actitudes, información y conocimiento, competencias. Bueno, les cuento que desde la normal, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos se vivencia desde las diversas áreas. Allí se forman a los maestros como sujetos libres y autónomos. Como se trabaja la estrategia desde el constructivismo social, se procura que los estudiantes construyan su propio conocimiento, que sus acciones sean transformadoras, es decir, que el conocimiento que vean en el aula tengan una manera de aplicarlo en la sociedad. Aparte, se promueva la inclusión y el respeto por las diferencias. Y por último, donde se involucren los diseños y las relaciones ambientales y la formación democrática. Eso es básico en nuestra institución educativa. Bueno, nos vamos entonces con nuestra segunda invitada, que se encuentra desde el municipio de Betulia. Desde ahí, ella nos compartirá reflexiones concretas relacionadas con los dilemas y las tensiones en torno a la educación en derechos humanos en educación. Bueno, compañera, le voy a dar un muy breve resumen, porque usted sabe que el tiempo en la televisión es corto. El modelo dominante, ¿de qué se trata? Es una educación que está ligada a la producción y esta se convierte en un valor agregado en donde el modelo neoliberal es el dominante. Una alternativa crítica a este modelo es introducir el tema de la educación en los derechos humanos al currículo, a la escuela y en la educación y también en la cultura. También el otro modelo, que es el de la mantención y el cambio educacional, es que al introducir los derechos humanos en la educación debemos de asumir una actitud crítica y cuestionadora para plantear cambios en el currículo manifiesto y en el oculto que trascienda en la cultura de la escuela. El otro modelo es la tensión de la contradicción. El saber de los derechos humanos surge cuando se toma conciencia de los conflictos que se generan y de las contradicciones en el discurso con respecto a los derechos, a la realidad, que es la que se encarga de violarlos. Si miramos la situación de muchos países, pues esto es lo que se está viendo ahorita, la violación constante de los derechos humanos. La tensión entre la educación problematizadora en derechos humanos y la educación normativa, o sea, eso es algo que ahí es donde está pues la tensión de lo que estamos hablando, que siempre va a estar ahí. Otra tensión es la de la legitimación. Los saberes que están en el interior del currículo son los que tienen legitimidad y poder. Eso lo sabemos pues en las instituciones educativas, y con esto entonces surge una pregunta, pues debemos de preguntarnos, y entonces, ¿quién legitima el saber de los derechos humanos? Y llegamos a la conclusión de que estos se van a legitimar cuando comprendamos el rol que tiene la educación y la tarea que juega de formar generaciones respetuosas de los derechos humanos. Otra tensión es la de la organización curricular. Bueno, de esta, ¿qué podemos decir? El saber de los derechos humanos se deben de incorporar, no como una asignatura más del conocimiento, sino que deben de estar presentes en todas las asignaturas. Pero esto no significa que como tomar esa opción, porque está como carente de contradicciones y es una tensión que no está como del todo resuelta. Otra es la tensión entre lo extensivo y lo intensivo.
se relaciona con la cobertura y la calidad de la educación. De esa sí que hay mucho que hablar, pero es sobre la cobertura y la calidad de los derechos humanos. Entonces, si no hay calidad en la educación, imagínense los derechos humanos. Y si esto se piensa legitimizar, se exige que esa educación sea de calidad, con docentes preparados, con materiales adecuados, con investigaciones que avalen el quehacer pedagógico, pero se corre el riesgo que por ganar cobertura se pueda perder la profundidad y desvirtuar el mensaje que se quiere dar pues en cuanto al tema de los derechos humanos. La otra tensión es la de los ritmos. La educación en derechos humanos, pues todos sabemos que es lenta, súper lenta, porque los frutos en la educación siempre van a ser a largo plazo. Pero hay que empezar, porque de lo contrario nos va a ir una generación de las manos de tanto esperar y no se va a hacer nada. Pero si se apresura, pero si de pronto nos apresuramos pues en este tema, entonces se puede perder todo. Se debe buscar un equilibrio, pero no el inmovilizador, pues quedarnos quietos no. La otra tensión es la del lenguaje. Siempre se siente temor cuando se habla del tema de los derechos humanos. Cuando se escucha el término derechos humanos se siente temor. Pero para algunos se debe de hablar, ¿por qué se siente temor? Y siempre como que se está desvirtuando el tema, entonces para algunos se tiene que hablar de la educación para el amor, que educación para la paz, que educación para la convivencia. Y se debe de evitar por todos los medios un lenguaje que introduzca conflictos, contradicciones y discrepancias en la educación. Y los derechos humanos tienen la forma de crear la realidad y están consagrados en las luchas que todos los pueblos han dado. Entonces el lenguaje pues siempre se está como tratando de cambiar en cuanto a este tema. Otra tensión es la tensión entre hablar y callar. Las experiencias personales en cuanto a los derechos humanos deben de estar ligadas con las experiencias pedagógicas. Y se tiene que decir, porque se debe decir todo para sacar lo que hemos reprimido, lo que se ha reprimido durante tantos años, para contar sobre la dignidad atropellada como docentes y como ciudadanos. Por lo anterior, se podría interpretar como política, y la escuela no está para eso. Siempre se ha dicho que en la escuela no podemos hablar de temas políticos, pero entonces ahí es donde se debe de callar, pero entonces ahí está la controversia, o se habla o se queda calladito. La otra tensión es la tensión de la atomización. Esta se hace, ¿por qué la atomización? Porque se hace necesario que el tema de los derechos humanos sea tratado de una forma integral y tener un espacio propio en el currículum de lo que hemos hablado, de lo que se ha hablado pues durante todo el tema, de introducirlo en el currículo y para poder comprender el sentido profundo del saber de los derechos humanos. Para terminar, la última, que era la tensión de la no tensión, ¿cuál es lo principal que hay acá? Es la de no percatarnos de la existencia de tensiones. Muchas veces nos hacemos, como se dice, los bobos, los de la oreja gorda, y no queremos hablar de estos temas, pero ahí está la tensión, hay dilemas, hay dificultades, contradicciones y problemas en cuanto a la educación y los derechos humanos, y hay que enfrentarla. Siempre va a haber que enfrentarla y se va a enfrentar, porque la expresión más clara de la tensión de la no tensión es que siempre decimos, bueno, ¿y para qué se hace más? Si es que siempre hemos enseñado en y para los derechos humanos, pero si vamos a mirar, toca ponernos allá a pensar si es verdad que sí se ha educado para los derechos humanos y los derechos humanos. Los principales dilemas y tensiones en torno a la educación en derechos humanos y democracia expuestos en el documento son la tensión en el modelo paradigmático dominante, la tensión entre la mantención y el cambio educacional, la tensión de la contradicción, la tensión de la legitimación, la tensión entre la organización curricular, la tensión entre lo extensivo y lo intensivo, la tensión de los ritmos, la tensión del lenguaje, la tensión entre hablar y callar y la tensión de la atomización. Y para terminar está la tensión de la no tensión. Usted también me preguntaba que por qué consideraba yo que el documento pues tenía este nombre. Uno al leer el documento
mira que en él se encuentran muchas contradicciones, pues ahí se tratan contradicciones, muchos problemas, hay reflexiones, y todo esto se ha recogido pues y se ha detectado experimentalmente, y ahí se ha notado la relación entre la educación y los derechos humanos. Para concluir entonces con nuestro programa, los invitamos a ver unas reflexiones por parte de la psicóloga Liliana Campo Patiño, de la Escuela Normal Superior de Abejorral, Antioquia. Educar en derechos humanos es una posibilidad grande que se le abre a todos los estudiantes y los que participan en el sistema de educación. Creemos y estamos convencidos que educar en derechos humanos es la posibilidad que tiene cada uno de abrir unas brechas de oportunidades, de abrir las posibilidades de tener mejores oportunidades en educación, en centros de participación. Los jóvenes en nuestra actualidad necesitan mucho esto. Cómo ellos se deben enterar de que tienen unos derechos. Además que hablar de derechos en educación no es solo la garantía o la posibilidad de abrirles un espacio físico en una escuela, no. Hablar de derechos también implica que ellos participen, que ellos sean personas que todo el tiempo estén con la posibilidad y la oportunidad de otras alternativas en educación, de otras posibilidades de atraer a otras personas. Por eso la escuela siempre le va a apuntar a la diversidad, a que todos y cada uno podamos entender que educarnos en esta materia de los derechos humanos implica también corresponsabilidad con los otros. Primero conmigo, porque sé de qué estoy hablando, sé de qué me están instruyendo, en qué me están educando. Y corresponsabilidad porque pues tengo la posibilidad de traer a otros a la escuela. Por eso la apuesta siempre será cómo hacer para que hayan más espacios de participación, espacios de comunicación, donde sintamos que hablar de derechos también es hablar de alternativas, de resolver conflictos, de permearnos más con el respeto y la tolerancia por otros, que tengamos las posibilidades de generar redes de aprendizaje, que generemos también convivencia. Hablar de derechos también implica eso, cómo cada uno de nosotros puede aportarle a una mejor ciudadanía, a un mejor país inclusive. Hablar de derechos también implica, por eso la escuela siempre hace la apuesta en derechos humanos también, en el tema específico de ciudadanía, de convivencia, cómo a partir de estos conceptos que son tan amplios además, cada estudiante, en la medida de que va haciendo la comprensión de qué son los derechos humanos, pues puede aportarle a una mejor convivencia en la institución. Y lo más importante es que cuando sabemos y conocemos cuáles son nuestros derechos, podemos hacer las exigencias pertinentes.